En las sombras de la historia acechan sucesos. Sucesos que desafían nuestra lógica y nos hacen cuestionar la realidad misma. Sucesos que nos empujan a asomarnos al abismo de lo desconocido. Prepárate para una inmersión en las profundidades de un misterio que ha cautivado y aterrorizado al mundo durante décadas. El experimento Filadelfia. Un enigma que ha traspasado las barreras del tiempo y del espacio, un caso que ha alimentado la imaginación y el temor por igual. En este deep dive nos basaremos en el relato El experimento Filadelfia. Horror entre dimensiones, para analizar este complejo enigma. Un relato escalofriante que nos sumerge en los rincones más oscuros de la ciencia y la guerra. ¿Habías oído hablar alguna vez de un barco que se desvaneció en el aire para reaparecer en un lugar completamente distinto? Lo que exploraremos hoy no es solo un viaje a través del tiempo, sino también a través de los límites de lo que creemos posible. Pongámonos en situación, imaginemos. Corre el año 1943, la Segunda Guerra Mundial asola el planeta. Un mundo en llamas, una lucha desesperada por la supervivencia. La carrera armamentística impulsa a las naciones a desarrollar tecnologías cada vez más avanzadas, algunas de ellas envueltas en un velo de secretismo. Tecnologías que prometían cambiar el curso de la guerra, pero que también escondían peligros inimaginables. En este contexto, la Marina de los Estados Unidos se embarca en un experimento ultra secreto en el astillero naval de Filadelfia. Un experimento que desafiaba las leyes de la física, un intento de doblegar la realidad a la voluntad humana. Su objetivo: hacer invisible un destructor de escolta, el USS Eldridge, a los radares enemigos. Imaginemos por un momento la audacia de este proyecto. Intentar manipular las leyes de la física para hacer desaparecer un barco entero de la vista del enemigo. Desafiar los límites de la ciencia, de lo posible en medio del caos de la guerra. Es fascinante, ¿verdad? Sin duda, un desafío a la razón, una apuesta arriesgada con consecuencias imprevisibles. Y aquí es donde la historia toma un giro hacia lo inexplicable. Un giro hacia lo desconocido, hacia el horror. El 28 de octubre de 1943, la fecha señalada para la prueba, se convierte en un día marcado por el misterio y el horror. Un día que quedaría grabado en los anales de lo inexplicable. Cuentan que al activarse los generadores, una luz fantasmal, una luz de color verde azulado, envolvió al Eldridge. Una luz que parecía provenir de otro mundo, una energía desconocida que desafiaba nuestra comprensión. Y de pronto, ante los ojos atónitos de los presentes, el barco comenzó a desvanecerse. A diluirse en el aire como un espejismo hasta desaparecer por completo. Lo escalofriante, lo que realmente nos hiela la sangre, es lo que sucedió después. El horror no residía solo en la desaparición, sino en el destino que corrieron los tripulantes del Eldridge. Según los testimonios, el USS Eldridge reapareció minutos después a cientos de kilómetros de distancia en Norfolk, Virginia. Como si hubiera atravesado un portal dimensional, un agujero en el tejido de la realidad. Y como si la realidad se resquebrajara, volvió a materializarse en Filadelfia poco tiempo después. Pero la reaparición del barco no significó el fin de la pesadilla, sino el comienzo de una historia aún más aterradora. Porque el horror no residía solo en la desaparición, sino en el destino que corrieron los tripulantes del Eldridge. Los marineros que regresaron no eran los mismos, algo en ellos había cambiado, se había quebrado. Algunos regresaron fusionados con el metal del barco, sus cuerpos atrapados como si hubieran quedado a medio camino entre dos dimensiones. Una imagen grotesca, una fusión de carne y metal que desafiaba las leyes de la naturaleza. Otros volvieron con la mente en blanco sin recuerdos de lo sucedido, como si hubieran sido despojados de su propia identidad. Perdidos en un laberinto mental, incapaces de recordar su pasado, su propia existencia. Y algunos simplemente se desvanecieron sin dejar rastro, tragados por la nada. Desaparecidos sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Los supervivientes contaron historias escalofriantes, hablaron de episodios de invisibilidad, paranoia extrema, viajes involuntarios en el tiempo. Relatos que parecían sacados de una pesadilla, experiencias que desafiaban la lógica y la razón. ¿Realidad o delirio? ¿Alucinaciones producto del trauma o un atisbo a una realidad que no podemos comprender? Ante este misterio, la postura oficial de la Marina de los Estados Unidos es la negación absoluta. Afirman que el experimento Filadelfia nunca tuvo lugar, que es un mito, una invención, una simple fábula. Pero si todo esto fuera una simple fábula, ¿cómo se explican los numerosos testimonios, documentos y rumores que persisten hasta nuestros días? ¿Por qué desaparecieron ciertos archivos relacionados con el USS Eldridge? ¿Por qué tantos testigos afirman haber vivido esa experiencia aterradora? Es aquí donde las teorías conspirativas cobran fuerza, alimentando aún más el enigma, abriendo la puerta a lo desconocido. Algunas apuntan a que la Marina, en su afán por desarrollar nuevas armas, experimentó con la teletransportación y la manipulación del espacio-tiempo. Un salto tecnológico sin precedentes, una incursión en lo desconocido con consecuencias imprevisibles. Abriendo accidentalmente una brecha en la realidad.
una herida en el tejido del universo. Una brecha que podría permitir el acceso a otras dimensiones, a otras realidades. Otras sugieren que el experimento involucró tecnología extraterrestre. Tecnología no humana proveniente de civilizaciones avanzadas con un poder que escapa a nuestra comprensión. Tecnología extraterrestre. Eso sí que es una idea inquietante. Sin duda, una posibilidad que nos obliga a replantearnos nuestro lugar en el universo, a cuestionar nuestra propia historia. Imaginemos por un momento que el gobierno de los Estados Unidos tuvo acceso a tecnología no humana. ¿Qué implicaciones tendría eso para la historia de la humanidad? Sería un cambio de paradigma total, una revolución en nuestra comprensión del cosmos. Y por último tenemos la teoría más escéptica, la que sostiene que todo fue una cortina de humo para ocultar otros experimentos secretos de guerra electrónica. Una maniobra de distracción, una forma de desviar la atención de otros proyectos aún más secretos. 3 teorías, 3 posibles explicaciones para un misterio que sigue sin resolverse. ¿Cuál te parece más plausible? Lo fascinante de este caso es que, a pesar de la falta de pruebas concluyentes, hay una gran cantidad de información y teorías circulando, alimentando la intriga, el debate, la fascinación por lo inexplicable. Es como si el propio misterio se alimentara de la falta de respuestas, como si la incertidumbre fuera su combustible. Es cierto, y no podemos obviar el impacto que este supuesto experimento ha tenido en la cultura popular. Libros, películas, series de televisión. El experimento Filadelfia se ha convertido en un icono de lo paranormal, en un símbolo de lo inexplicable. El experimento Filadelfia ha inspirado innumerables obras de ficción, algunas más apegadas a la supuesta realidad que otras. Y es que hay algo en este misterio que nos atrapa, que nos hace cuestionarnos los límites de lo posible y lo real. Quizás sea la combinación de ciencia, guerra y horror. O quizás sea la posibilidad, por remota que parezca, de que algo extraordinario haya sucedido realmente. Sea como fuere, el experimento Filadelfia nos invita a explorar los límites de nuestra comprensión del mundo. Aventurarnos en los terrenos de lo desconocido, a cuestionar lo que creemos saber. Y a preguntarnos si, en su afán por dominar la ciencia, la humanidad ha abierto una caja de Pandora que quizás nunca debemos abrir. Una caja llena de secretos, de peligros, de posibilidades que aún no alcanzamos a comprender. Lo que me resulta realmente intrigante de este caso es, a pesar de la falta de pruebas contundentes, cómo ha logrado, digamos, impregnar el imaginario colectivo. Sí, es curioso cómo una historia así, sin un respaldo sólido, ha conseguido calar tan hondo en la cultura popular. ¿Por qué crees que el experimento Filadelfia sigue fascinando y aterrorizando al mundo después de tantos años? Quizás esa mezcla de ciencia, misterio y horror, ¿no? Es como si la historia tocara una fibra sensible en nuestro interior, esa parte de nosotros que anhela lo desconocido, lo inexplicable. Totalmente de acuerdo, esa fascinación por lo que se escapa a nuestra comprensión y esa inquietud ante lo desconocido sin duda han contribuido a su permanencia en el imaginario popular. Y esa fascinación, por supuesto, se ha visto reflejada en la cultura popular. Desde luego, películas, libros, incluso música. Desde películas como El experimento Filadelfia de 1984 hasta canciones de heavy metal como la de Iron Maiden, este evento se ha convertido en todo un referente cultural, en un símbolo de lo inexplicable y lo aterrador. Un ejemplo perfecto de cómo un hecho, real o no, puede trascender las barreras de la historia y convertirse en un mito, en una leyenda. Hablando de explicaciones, la teoría de la teletransportación y la manipulación del espacio-tiempo es sin duda la más atractiva. Es la que más nos atrae, claro, porque abre la puerta a posibilidades increíbles a un mundo donde las leyes de la física, tal como las conocemos, se difuminan. Pero también es la que más desafía nuestra lógica, ¿no? Es difícil de concebir que la Marina de los Estados Unidos hubiera alcanzado un avance tecnológico de tal magnitud en secreto. Claro, si lo pensamos fríamente, la teletransportación a esa escala parece algo propio de la ciencia ficción. Claro, es una ciencia ficción, pero ¿y si realmente lo lograron? ¿Y si el USS Eldridge fue la prueba de que la teletransportación es posible? ¿Te imaginas las implicaciones que eso tendría? Sería un cambio radical en nuestra comprensión del universo. De las leyes que lo rigen, las posibilidades serían infinitas, tanto para bien como para mal. Piensa en los avances en medicina. Podríamos transportar órganos de forma instantánea para salvar vidas. O en el transporte, podríamos viajar a cualquier parte del mundo en un abrir y cerrar de ojos. Pero también habría que considerar los riesgos, ¿no? ¿Quién controlaría esa tecnología? ¿Cómo evitaríamos que cayera en las manos equivocadas? Exacto, esa es la gran pregunta. El poder de la teletransportación en las manos equivocadas podría tener consecuencias devastadoras. Podría usarse con fines bélicos, para transportar armas o soldados sin ser detectados. Es ahí donde entra el debate ético, hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre del progreso científico, qué límites estamos dispuestos a cruzar. El experimento Filadelfia, real o no,
Nos obliga a reflexionar sobre los límites de la ciencia y la responsabilidad que conlleva el conocimiento. Nos enfrenta a la necesidad de establecer límites, de preguntarnos no solo qué podemos hacer, sino qué debemos hacer. Pasemos ahora a la teoría que involucra tecnología extraterrestre. ¿Crees que es posible que el gobierno de los Estados Unidos haya estado en contacto con seres de otros mundos y haya obtenido tecnología avanzada de ellos? Es una teoría que sin duda despierta a la imaginación la idea de que no estemos solos en el universo y que existan civilizaciones con tecnología mucho más avanzada que la nuestra, siempre cautivado a la humanidad. Y el experimento Filadelfia, con su aura de misterio y ciencia ficción, encaja a la perfección en esa narrativa, ¿verdad? Claro, la posibilidad de que la tecnología utilizada en el experimento proviniera de una fuente no humana añade una capa extra de intriga al misterio. Cierto, la posibilidad de que la tecnología utilizada en el experimento proviniera de una fuente no humana añade una capa extra de intriga al misterio. Claro, habría que preguntarse cómo y por qué una civilización extraterrestre compartiría su tecnología con nosotros, y qué interés tendrían en un experimento como el de Luis Lendre. Sin duda, la teoría extraterrestre abre un abanico de preguntas igual de fascinantes que inquietantes. Pero también debemos considerar la tercera teoría, la que sostiene que todo fue una cortina de humo para encubrir otros experimentos. Una teoría más pragmática, más terrenal, que se basa en la lógica de la Guerra Fría y la necesidad de mantener el secretismo. Es posible que la Marina estuviera experimentando con nuevas tecnologías de camuflaje o guerra electrónica, y que la historia del experimento Filadelfia se creara para desviar la atención. O para infundir miedo en los enemigos, mostrando al mundo el supuesto poderío tecnológico de los Estados Unidos como una forma de disuasión. En un contexto de guerra, la manipulación de la información es un arma poderosa. Una historia tan impactante como la del experimento Filadelfia, con su mezcla de ciencia y misterio, podría haber sido una herramienta muy efectiva de propaganda. Exacto. Una historia que sembrara la duda, la incertidumbre, el miedo en enemigo, una forma de guerra psicológica. De ser así, nos enfrentamos a una verdad inquietante: la capacidad del poder para construir narrativas y manipular la realidad a su conveniencia. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cómo podemos discernir la verdad en un mundo saturado de información donde la realidad y la ficción se entremezclan constantemente? Es crucial desarrollar un pensamiento crítico, contrastar las fuentes, buscar diferentes perspectivas y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. En un mundo donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, la capacidad de discernir entre lo real y lo ficticio se vuelve esencial. Y en casos como el del experimento Filadelfia, donde la línea entre la realidad y la ficción es tan difusa, esa capacidad se convierte en una herramienta indispensable para navegar por las turbulentas aguas de la información. Volviendo al experimento Filadelfia, si realmente ocurrió, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza humana y nuestra búsqueda incesante de conocimiento? Nos habla de nuestra ambición, de nuestro deseo de comprender y controlar las fuerzas del universo, incluso las más misteriosas y peligrosas. Y también de nuestra capacidad para crear narrativas que nos expliquen lo inexplicable, para dar sentido al caos y al miedo. El experimento Filadelfia, real o no, nos recuerda que la realidad puede ser mucho más extraña y compleja de lo que imaginamos. Y que a veces la verdad se esconde en los lugares más inesperados, esperando ser descubierta. Al final, después de analizar las teorías, los testimonios, las especulaciones, el experimento Filadelfia nos deja con una pregunta fundamental que nos obliga a mirar hacia el futuro. Una pregunta que nos inquieta, que nos desafía a pensar en las posibilidades, en los límites de la ciencia y la ética. ¿Qué pasaría si pudiéramos controlar el tiempo y el espacio? Si tuviéramos en nuestras manos la capacidad de manipular la realidad, si la teletransportación fuera una realidad palpable, ¿cómo cambiaría nuestra sociedad? ¿Cómo afectaría nuestra percepción del universo, a nuestra propia identidad como seres humanos? Imaginemos por un instante un mundo donde las leyes de la física, tal como las conocemos, se desvanecen ante nosotros. Un mundo donde la teletransportación nos permite viajar a cualquier lugar en un abrir y cerrar de ojos, donde podemos manipular el espacio y el tiempo a nuestra voluntad. Curar enfermedades en un instante, eliminar las distancias, viajar a través del tiempo. Las posibilidades son infinitas. Pero como una moneda con dos caras, las posibilidades también encierran riesgos, peligros que no podemos ignorar. El control de una tecnología tan poderosa, la tentación de manipular el pasado, las paradojas temporales que podríamos desencadenar. Un salto al vacío con consecuencias imprevisibles, un poder que podría desbordarnos y llevarnos a la destrucción. El experimento Filadelfia, ya sea un hecho real o una simple invención, nos obliga a reflexionar sobre estos dilemas, nos recuerda que el conocimiento es poder.
pero que el poder sin control, sin responsabilidad, puede ser una fuerza devastadora. Nos enfrenta a la necesidad de establecer límites, de preguntarnos no solo qué podemos hacer, sino qué debemos hacer. Y nos recuerda también que la búsqueda de la verdad a veces nos conduce por caminos oscuros y peligrosos, donde la realidad y la ficción se confunden, se entrelazan. Al final, nos quedamos con la incertidumbre, con la duda, con la necesidad de discernir entre lo real y lo imaginario. ¿Fue el experimento Filadelfia solo una leyenda, una historia inventada para alimentar nuestros miedos y nuestra fascinación por lo desconocido? ¿O hay algo de verdad en ella? Es posible que, cegados por la ambición de la victoria, hayamos traspasado límites que jamás debieron ser cruzados, abriendo una puerta a lo inexplicable. La respuesta, como ocurre con los grandes enigmas de la historia, se pierde en la niebla del tiempo. Pero lo que sí queda claro es que el experimento Filadelfia, ya sea un hecho real o una simple invención, nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la ciencia, con el poder, con los límites de la realidad. Nos deja con la inquietante sensación de que existen fuerzas en el universo que todavía no comprendemos del todo, fuerzas que escapan a nuestro control, a nuestra lógica. Y que la búsqueda del conocimiento a veces puede abrir puertas que es mejor dejar cerradas. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Te inclinas a creer en la realidad del experimento Filadelfia o lo consideras una simple invención? Te invitamos a que investigues, a que